Hola, hola, cordial saludos. Bienvenido a Diario Azul, el sitio donde el autismo se convierte en una hermosa realidad. Mi nombre es Yacel. Soy un orgullosísimo papá de un niño de 8 años actualmente que tiene la condición de autismo. Nada, si nos estás viendo a través de nuestro canal de YouTube, pues date la oportunidad, suscríbete, es totalmente gratis. Es decir, le das clic donde dice suscribirse aquí debajo, le das clic a la campanita para recibir las notificaciones de nuestros videos cuando los vayamos subiendo. Así pues obviamente te puedes mantener con nosotros compartiendo, escuchando nuestras experiencias en relación al autismo y poniéndolas en práctica con tu familia, que es lo más importante, ¿no? Nosotros aprender de ustedes y ustedes aprender de nosotros a través de este canal informativo como tal. Igualmente, si nos estás viendo a través de Facebook, dale like, comparte, únete a nuestra comunidad en Facebook de Diario Azul para así mantenernos igualmente en contacto cada vez que subamos videos o pongamos posts relacionados a nuestra experiencia del día a día con el autismo. Recuerda que somos un canal informativo, es decir, somos un canal donde damos información y damos educación relacionada al autismo basada en nuestra experiencia. Eso no quiere decir que seamos terapistas, ni que seamos doctores, ni que tengamos ninguna acreditación para poder decirle lo que usted debe hacer con su hijo, para nada. Para eso están los especialistas y siempre les recomiendo a todas las personas que ven nuestro canal que se enfoquen en nuestras experiencias, pero siempre cualquier decisión cuando sea complicada de tomar, básese en lo que dice el especialista que esté atendiendo a su hijo. Eso es lo más importante. Los neurólogos, los psicólogos, los terapeutas de que le dan las terapias a su hijo, son las personas encargadas conjuntamente con usted de labrar el camino correcto hacia la mayor felicidad y calidad de vida de su hijo con autismo como tal. En el video de hoy quería traer un tema de recientemente fuimos a un parque de diversiones navideños aquí en el área donde nosotros vivimos y queríamos experimentar, ¿no?, cómo reaccionaría nuestro hijo ante este evento como tal. En este parque navideño es un parque que se hace en varios estados, como una feria en realidad que se hace en varios estados de los Estados Unidos, donde pues llevan y montan un montón de cosas, aparatos, kioscos para comidas, un montón de música, un montón de luces, un montón de cosas, ¿no?, de sensaciones que se tiene que enfrentar nuestro hijo con autismo si queremos probar hasta cuándo él puede tolerar o cuánto tiempo o hasta cuánto es capaz su cerebro de tolerar ciertas circunstancias en un momento dado, ¿ok? Entonces, es recomendable llevar a tu hijo a una feria como de este tipo donde hay un montón de música, luces, etcétera, etcétera. Yo pienso que siempre es recomendable exponer a nuestro hijo a ciertas circunstancias y sobre todo ver cómo reacciona él a esas circunstancias como tal. Nosotros, por ejemplo, nosotros sabemos que nuestro niño que tiene 8 años, a pesar de que tiene la condición de autismo, es un niño que cuando son espacios abiertos, es decir, cuando no está encerrado en varios locales, cuando es un espacio abierto, a él los ruidos no le incomodan tanto. A él los ruidos le incomodan mucho más cuando estamos en un local cerrado. De hecho, ese mismo fin de semana que lo llevamos a esta feria que le estoy comentando, ese mismo fin de semana antes de ir a la feria fuimos a un restaurante y en este restaurante pues daban como un show de música, un restaurante español, de hecho muy bueno, muy rico la comida, y daban un show como de música donde sonaba bastante alto, es decir, era un sitio bastante pequeño, encerrado, ¿no?, totalmente, la música se escuchaba bastante alta. Y ya cuando comenzó ese show en ese lugar tan cerrado, pues él no aguantó esa sensación. Es decir, empezó a aplaudir con las manos, empezó a sentirse mal, empezó a dar pues obviamente pequeños gritos. No se sentía bien en la situación que estaba porque el ruido era demasiado intenso. A mí me molestaba, a mi esposa también.
la música era demasiada fuerte, demasiada intenso como tal, y eso hizo que no se sintiera bien. Obviamente tuvimos que tomar medidas en ese momento, pues yo salí un rato con él a salir hacia afuera, paseamos por los afuera del restaurante, después mi esposa hizo el mismo proceso, etcétera, etcétera, y fuera del restaurante se escuchaba la música y él se sentía muy bien fuera. Él estaba incómodo dentro del restaurante como tal, y nosotros tomamos, pues obviamente, la decisión de sacarlo de ahí porque él no estaba disfrutando ese proceso en ese preciso momento. Yo lo que entiendo es que siempre debemos exponer a nuestro hijo a que tenga sensaciones distintas y sensaciones que todas las personas en algún momento tienen dentro de la vida. Ruidos fuertes, sensaciones como que de miedo, como de peligro, y verificar cómo él reacciona a esas sensaciones en un momento determinado. Si él tolera esas emociones, si él las sabe manejar en un momento determinado, entonces procedemos a dejarlo, procedemos a que él pues como que esté vinculado con ese proceso, y eso le va a ayudar a su cerebro en su desarrollo posterior para poder manejar esas emociones en distintas situaciones que él tenga, ¿ok? Volviendo a lo de la feria como tal, entramos a esta feria, un lugar inmenso donde literalmente había miles y miles de personas caminando, con juegos, restaurantes, kioscos por todos lados, mucha música alta, muchas personas gritando. En realidad eran miles y miles de personas, ¿ok? En ese proceso, con el área abierta, pues él se comportó muy bien. Él toleró todo ese proceso sin inconveniente ninguno. Es decir, no le molestaban las personas, no le molestaban las luces. De hecho, a él le gustan mucho las luces, y no le molestaban los ruidos altos porque estaba en un espacio abierto. Entonces nosotros decidimos pues quedarnos mayor cantidad de tiempo en la feria, porque él se estaba disfrutando el proceso de la feria. Él estaba mirando, habían unas carreras como de motocross, donde estas motocross hacen muchísimo ruido. Sin embargo, él se disfrutó el proceso, porque eran competencias de motocross que daban vueltas en el aire, corrían de un lado a otro. Él se emocionó mucho con ese proceso, y definitivamente notamos que le gustó. Por lo tanto, nos quedamos la mayor parte del tiempo en esa área para que él disfrutara. Ahora bien, ¿es recomendable forzarlo a montar los aparatos estos que hay en la feria? Es decir, los carritos locos, montarlo en una montaña rusa, en una bicicleta en el aire que de vuelta, en algo que sea bastante brusco para las emociones. Pues en parte yo pienso que deberías intentar, si él nunca lo ha hecho, de los que menos emociones dan, los aparatos que menos emociones dan, y luego de escala a escala ir intentando a ver si él tolera otro tipo de aparatos como tal. Siempre teniendo presente, es muy importante que siempre teniendo presente que cuando él se monte en ese aparato haya la posibilidad de que la persona que maneje ese aparato o la persona que esté a cargo del movimiento de ese aparato pueda detenerlo en cualquier momento en caso de que él pues no se sienta bien en el proceso como tal, ¿okay? Te voy a poner un ejemplo para que veas. Nosotros en ese parque había un montón de aparatos y cosas. Hay uno que es bastante grande, que es como una estrella, que es bastante lento. Quizás en tu país también lo haya, quizás si estás en los Estados Unidos pues lo hayas visto muchísimas veces. Es como una estrella grande con unas cápsulas que suben bien elevado, bien elevado, bien elevado. Él no le tiene miedo a las alturas, es decir, nuestro niño no le tiene miedo a las alturas. Él se siente muy bien con eso, le encantan los aviones. Él ha viajado muchísimo en varios sitios aquí dentro de los Estados Unidos y fuera, y siempre disfruta el proceso del avión. El proceso de la estrella igualmente lo disfrutó mucho. Él se sentó tranquilo con nosotros dentro de la cabina y dio toda la vuelta de la estrella y estuvo perfecto. Nosotros sabíamos que él podía hacerlo porque sencillamente él no le tiene miedo a la altura y él disfruta de ese tipo de proceso. Ahora, en el caso tuyo es lo mismo, es decir, tú has notado que tu hijo, por ejemplo, cuando sube a algún lugar
algún elevador, algún edificio, ¿has notado que él siente cierto temor por la altura? Si lo has notado, yo te recomiendo que no lo expongas a eso como tal, porque puede ser frustrante emocionalmente para él, ¿no? En nuestro caso, nosotros sabíamos que él disfruta ese proceso y proseguimos a realizarlo. Ahora, en otros aparatos un poco más bruscos sí teníamos más miedo, porque en realidad no sabíamos de la forma que él iba a reaccionar. Lo que decidimos fue montarlo en uno que es normalmente de niños más pequeños que él. Él tiene 8 años, en ese pues se podían, había niños de 4 años, de 3 años, más como que más pequeños, y tratamos de obviamente montarnos con él. Era como un barco que daba unas vueltas alrededor, no era como que tan brusco, pero nosotros lo montamos en ese barco y él se sintió bien, disfrutó el proceso, se rió mucho, le hizo cosquilla en la barriga. Por lo tanto, él salió de ese barco, de ese entorno, con mucha emoción, sumamente contento. Decidimos entonces pasar al próximo paso. El próximo paso fue pues montarlo en una montaña rusa pequeñita que estaba hecho para bebés también. Pero ya este era un poquito más brusco, es decir, un poquito más fuerte, daba unos, ya te digo, tirones a los lados, un poco más fuerte, un poco más de velocidad. Y en este caso no nos fue tan bien, es decir, me monté yo con él al lado, su mamá iba detrás, y cuando comenzó a dar vuelta a aquello como tal, pues él se sintió un poco mal, se sintió tenso porque era bastante brusco, el ruido era bastante fuerte cuando chocaba de un lado a otro, y era bastante fuerte, ¿no? Para la edad de él, sobre todo para la condición de autismo, que es una condición donde las emociones son difíciles de controlar. Por lo tanto, era algo complicado para él, ¿ok? Pero en ese momento, obviamente, gracias a Dios, la persona que estaba a cargo de la montaña rusa, que era pequeña, pues pudo detenerlo. Nos bajamos, él se bajó con un poco como de llanto, súper nervioso, súper tenso. Y nos dimos cuenta que obviamente ese pues no le gustaba. Después sacamos conclusiones que quizá era porque hacía mucho ruido, estaba un poco brusco, y él no estaba preparado en ese momento para ese tipo de aparato. Pero ya nosotros lo sabemos, es decir, nosotros tenemos que ir haciendo como un plan de exponerlo poco a poco a diferentes cosas, a diferentes sensaciones, diferentes emociones, y tratar de dejarlo las que él disfrute, y las que no disfrute pues sencillamente sacarlo. Yo lo que no estoy de acuerdo jamás es que tú obligues a tu hijo con cierta edad, o por una presión social, o porque hayan otros niños neurotípicos de la familia que realicen el proceso, o porque los abuelos del niño te digan que sí, que puedes montarlo, que eso no le hace nada. Es decir, tú nunca expongas a tu hijo a una emoción que él no pueda controlar en ese momento, porque puede ser contraproducente. Es decir, la idea es que él se vaya acostumbrando poco a poco a otras sensaciones dentro de la condición de autismo. Ahora, si tú lo fuerzas constantemente a realizar un proceso y él se traumatiza con ese proceso, entonces es contraproducente lo que estamos haciendo. Porque cuando él recuerde o cuando él vea básicamente el sitio donde le ocurrió eso, pues va a tener mucho temor, va a ser muy difícil que lo vuelva a hacer o que lo vuelva a intentar. Por lo tanto, siempre tenemos que tratar de exponerlo a varias cosas con el consentimiento de él. Es decir, ya un niño de 8 años, aunque tenga la condición de autismo, te puede decir, al menos si es no verbal, te puede mover con la cabeza si quiere, si no quiere, si se ríe, si lo ve, si le gusta lo que está sucediendo. Tú te das cuenta si él está disfrutando ese proceso o no. Entonces, no lo fuerces, sencillamente exponlo a varias emociones sin forzarlo. Si tú ves que la emoción resulta más fuerte que él, en esos momentos no lo dejes, no lo traumatices, no lo machaques, no le hagas que pase un mal rato que después puede ser peor para él, o que le coja tanto miedo a ese proceso que no quiera volverlo a hacer. Entonces, poco a poco, es un proceso largo que tienes que ir
con mucha cautela, mucha precaución, sobre todo sin presión social. Es decir, los que te vayan diciendo de al lado, las personas que no tienen experiencia en la crianza de un niño con la condición de autismo son expertos en dar opiniones que no tienen nada que ver con lo que está sucediendo en el momento, ¿ok? Entonces, siempre guíate por lo que puedan decir los doctores y los especialistas. Y aún así, siempre guíate más por la emoción que tú veas en tu hijo en ese preciso momento. Si tu hijo tiene un miedo extremo a algo, no lo expongas de manera directa a ese miedo extremo. ¿Por qué razón? Porque el control de las emociones en una persona con autismo suele ser bastante complicado. Entonces, suave, suavecito, como dice la canción, pasito a pasito, suave, suavecito, y vas a ver que se van a ir logrando todas las cosas que te propongas tú con tu hijo en el transcurso de los años como tal. Espero te haya gustado este video. Por favor, suscríbete al canal, dale like, comparte. Estás aquí, recuerda, en Diario Azul, donde el autismo se convierte en una hermosa realidad. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.